Comparar dos crisis similares como tuvo Portugal a partir del 2009-2010 con lo que la crisis argentina, más que nada vinculada a que ambos tuvieron que usar un salvataje del FMI. La comparación principal, yo diría que Portugal entendió en 2011 que era necesario hacer un ajuste fiscal. El déficit fiscal de Portugal en 2010-2011 era 11% del PBI, con lo cual la situación era muy apremiante, tenía muchísimos problemas de crecimiento y la clave fue que tanto el sector público como el sector privado entendieron que había que hacer un ajuste fuerte de las cuentas públicas, a tal punto de que, bueno, por 4 años no se aumentaban los salarios en el sector público, no entraba, digamos, no había más ingresos de personal dentro del sector público, y en el sector privado hubo una especie de acuerdo entre muchos de los sectores en el cual reducir sus salarios en lugar de despidos, con lo cual muchos vieron caídas en su poder adquisitivo, pero mantuvieron sus fuentes laborales. Esto duró por lo menos 4 años en un gobierno donde era considerado de extrema derecha, para el 2015, donde el gobierno más vinculado a la izquierda, a la socialdemocracia izquierda, que mantuvo muchas de las variables macroeconómicas que ya había empezado hacía 4 años atrás, y lo que se le llamó el milagro portugués implicó que, dado que sobrecumplían las metas fiscales y que hubo un repunte por el lado del turismo y de otros sectores de exportación, relajaron algunos gastos y empezaron un poco a hacer algún gasto más en infraestructura que no lo habían hecho antes porque era una parte del acuerdo. Si uno lo compara con Argentina, creo que el principal, digamos, responsable, que es el Estado, es el que no hace toda su parte, la termina siendo siempre el sector privado, y creo que digamos, ahí un poco radica la diferencia entre lo que fue, digamos, lo que se llamó el milagro de Portugal y Argentina. Creo que Portugal le tardó 8 años en salir de su crisis, y Argentina, bueno, experimenta del 2018 con el salvataje muy similar como tuvo con el FMI, y en el cual me parece que el sector privado es el que está haciendo todo el costo y el sector público en algunos aspectos entendió que hay que hacer algunos ajustes, pero me parece que falta ese acuerdo político de entender que estamos en una situación en donde hay que generar ahorro, exportaciones, y me parece que el gasto público hoy está en niveles, si bien bajando, está en niveles muy altos, y eso cuesta muchos impuestos para recaudar. Entonces, obviamente que el efecto se encuentra por menor actividad económica, y me parece que del 2019 para adelante debería haber algún acuerdo entendiendo la gravedad del tema y ponerse de acuerdo, y que entre todos hay que hacer un ajuste. Para evidenciar lo que fue el milagro portugués, hay que entender que tuvo un déficit fiscal del 11% del 2011, llegando al 4% del 2015. Y fíjense que cuando ingresa un nuevo gobierno, el déficit fiscal bajó a 1,8, o sea que siguió con la misma tesitura, independientemente de que eran dos extremos desde el punto de vista políticos. Lo mismo pasó con el desempleo llegó a estar alrededor del 10% por allá en el 2010, y hoy está en 6%. Sigue manteniendo una fuerte preocupación en los menores de 25 años, donde el desempleo es más del 25%, pero los mayores de 25 años el desempleo se redujo hasta un 6%. Todo eso a lo largo de 8 años, y lo interesante es que tuvieron un PBI en el 2010-2011 de menos 4%, y desde el 2015 para esta parte está creciendo entre el 1,8 y 2% por año. ¿Qué quiere decir? Que el ajuste o el ponerse de acuerdo entre todos tuvo
tuvo digamos, un final feliz. Me parece que la lección es que no obstante los diferentes partidos políticos, los números hablan por sí solos y el acuerdo tiene que llegar tanto el sector público como el sector privado para llegar a un buen resultado. En realidad el caso de Portugal, que ahora se ha puesto de moda y ha sido propuesto, parece una cosa muy difícil de comparar con la Argentina por varias razones. Primero, que Portugal salió y ahora está creciendo de una crisis profunda a partir de lo que en la Argentina es la palabra maldita, que es ajuste económico. La política ha convertido esto en una palabra maldita cuando es una práctica normal en aquellos países que sufren alguna crisis. Y Portugal tenía una crisis importante. Si uno mira la evolución de las cuentas externas, advierte que para el 2008, cuando se desató la crisis financiera internacional, Perú tenía cerca de 12 puntos del producto de déficit de cuenta corriente. Esto significa que tenía que del todo el gasto público y privado que había en Perú, el 12% estaba financiado con ahorro externo, porque siempre el saldo de la cuenta corriente, cambiado de signo, es el ahorro externo que está usando una determinada economía. Y lo que hicieron fue aceptar la propuesta, llamaron a la Troika, que es como se denomina ya a la acción conjunta del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea con sede en Bruselas. Y entonces hicieron un ajuste que acá sería, se me ocurre, muy difícil de aceptar por lo siguiente. Como ellos están en el euro, no pueden corregir las cosas devaluando como estamos haciendo nosotros, y más bien están como estábamos nosotros durante la convertibilidad. Pero para tener una idea, en Portugal hay 14 sueldos en el año. Y lo que hicieron primero fue una ley especial que le permitía al gobierno dejar de pagar los aguinaldos, con lo cual logró inmediatamente una caída nominal de 14% en los salarios. Y además en los salarios del sector público se le sumaron unas caídas que iban entre 5 y 10% nominal, con lo cual hubo mucha gente que tuvo una disminución de 23-24% del salario. Basta pensar lo que ocurrió acá cuando hubo un intento de ese tipo durante el gobierno de la Rúa y las reacciones que generó, como para tener idea de que eso sería muy difícil de hacer acá. Eso se lo mantuvieron durante una determinada cantidad de tiempo. Eso fue para el sector público, porque buena parte del déficit de cuenta corriente de Portugal se explicaba por el déficit fiscal, a diferencia de España, que en realidad tenía un gran déficit de cuenta corriente, pero por exceso de gasto del sector privado, eso se mantuvo durante bastante tiempo. Hicieron como una devaluación fiscal, como se llamaba acá lo que se quería hacer durante la época de la convertibilidad. Y bueno, eso se mantuvo a lo largo del primer gobierno de centro derecha, que fue el que instrumentó este ajuste, que obviamente perdió las elecciones, aunque los que habían llamado a la Troika habían sido los del Partido Socialista. Perdieron las elecciones, después lo perdió el centro derecha, que hizo el ajuste, y después volvió el Partido Socialista. Así que la posibilidad de que se haga acá algo similar me parece extraordinariamente difícil, dadas las condiciones políticas que acá hacen inviable ese tipo de decisiones. Mucho se ha hablado de Portugal y su resarcir económico, su mejora económica y su comparación con Argentina. Particularmente son cosas que no son tan parecidas, más allá de que el Fondo Monetario Internacional
lo ponga como ejemplo, dado que bueno, hizo los deberes Portugal y mejoró mucho su economía. Había similitudes con Argentina, similares déficits fiscales, nivel de endeudamiento alto, presión impositiva alta. Lograron cambiarlo drásticamente, entraron en un programa con el Fondo Monetario Internacional, más una ayuda de la propia Comunidad Económica Europea, lograron reducir el déficit primario y tener casi hasta un nivel de superávit mínimo, bajaron el nivel de deuda y acomodaron un poco su economía, bajando impuestos. Creo que ahí está la principal diferencia con Argentina. Ha logrado bajar impuestos sin bajar drásticamente el gasto público en los lugares sensibles socialmente hablando, ¿no? Seguramente haya habido algunos recortes del lado del gasto público superfluo o político. Ahora, hay una gran diferencia. Mejoraron sus exportaciones y eso lo hacen gracias a los socios comerciales que tienen, como Alemania y los demás países de la Comunidad Económica Europea. Pertenecer a la Comunidad Económica Europea te da la ventaja de tener, en este caso, siempre una ayuda de un padrino, como es Alemania y toda la comunidad, para la asistencia en estas transiciones. Distinto es el caso de Argentina. Argentina no pertenece a una comunidad económica, trata de ser competitivo vendiendo mayores productos exportables, pero de la única manera que lo puede hacer es bajando su costo argentino, para lo cual tiene que bajar el costo financiero y el costo impositivo, lo cual es relación directa con el tamaño del Estado. Así que el FMI lo pone como ejemplo a seguir. La realidad es que Argentina no tiene el entorno de acompañamiento que tiene un país europeo. Así que creo que por ahí pasan las grandes diferencias y pertenecer a la comunidad económica en algún momento te obliga a tener que hacer las cosas como corresponden y si no tus socios quizás te lo hacen saber. En el caso de Argentina se puede hacer trampa al solitario indefinidamente.